son los conceptos básicos de ciberseguridad. Entonces, vamos a hacer como lo hemos hecho con DEANO. Vamos a ver primero definiciones básicas y luego vamos a mirar, a revisar un condicionado en concreto. Ya sabéis que la póliza, bueno, hay un detalle inicial de cuáles son los riesgos, estos términos informáticos tan extraños con los que nos estamos habituando ya a trabajar, pero bueno, os he puesto unas definiciones para que quede más claro. ¿Cuáles son los costes de un ataque informático? Bueno, pues un coste reputacional, la pérdida de confianza de los clientes, que yo creo que esto es importantísimo. Si es el peligro de hacer una comunicación de que hemos sufrido un ataque, ¿qué confianza van a tener nuestros clientes en nosotros cuando notifiquemos que hemos sufrido un ataque y que sus datos han podido ser vulnerados? Creo que aquí es importante estar bien asesorados con el equipo de expertos que nos proporciona la compañía en cómo hacer ese seguimiento del ataque, cómo hacer las comunicaciones a clientes y a la autoridad y cómo restituir nuestra imagen pública. Hay también unos costes que son de investigación, que es lo que ha ocurrido, de emergencia, que es lo que hay que hacer en un primer momento cuando ocurre el ataque. Los costes innegables de recuperación de datos y en caso de que esto no se puedan recuperar, la posibilidad de contratar la cobertura de extorsión. Hay otros costes de reposición de programas informáticos y de equipos informáticos que no todas las compañías dan como opción, ya lo iremos viendo. Hay un coste de asesoramiento legal, tecnológico y de relaciones públicas que yo creo muy importante para ir acompañados en esta crisis. El coste de notificación a los afectados, que si la empresa tiene muchos clientes, pues no es pequeño, no es baladí. La defensa jurídica, como toda policía de responsabilidad civil, la defensa jurídica es por donde tenemos que empezar cuando hay una reclamación o una inspección. El pago de las multas y sanciones administrativas, que esto al igual que la póliza de DEANO, veis que sí se puede dar cobertura en póliza. Las indemnizaciones a las que quedemos condenados por sentencia judicial. La pérdida de beneficio por paralización de actividad mientras no se recuperan los datos, que se puede contratar de forma opcional en póliza. Y, bueno, otro peligro importantísimo que sería la desaparición del propio negocio, que sabéis que en algunos casos ha llegado a ocurrir. Os relato aquí una serie de conceptos que aparecen en los condicionados de forma coincidente, como es quién es el PES, que lo nombran PES, pues es el proveedor externo de servicios, que muchas empresas ya sabéis que su informática pues la tiene en manos de una empresa de informática o un informático autónomo, que es el que le presta ciertos servicios tecnológicos informáticos. ¿Quién es el tenedor de la información? Al que le hemos cedido datos nuestros o de nuestros clientes, como pueden ser desde nuestro asesor laboral para la confección de las nóminas de nuestros empleados hasta nuestro proveedor de publicidad. ¿Qué es un fallo de seguridad informático? Que es cualquier fallo informático que nos deniegue el acceso a nuestros programas, a nuestras bases de datos o que, bueno, pues que encripten los mismos y no se puedan utilizar o incluso sean robados. ¿Por qué puede ocurrir? Bien por alguien externo o bien también podemos considerar que haya pues infidelidad de un empleado que robe información o que nos inserte un virus y bueno, pues ataque nuestros datos. ¿Qué es un fallo de sistema? Que es cualquier acto o fallo negligente cometido por un empleado. Y, bueno, que es una fianza, que esto es un término que aparece en todas las pólizas de responsabilidad civil y ya sabéis que es impuesta a una persona que tiene una reclamación en juzgado. ¿Qué es una filial? Bueno, pues esa que, porque igual que en la póliza de DEANO podemos dar cobertura también a las empresas filiales de nuestra empresa cliente. Siempre es filial cuando controla más del 50% de los derechos de voto o más del 50% del capital emitido. ¿Cuáles son los gastos de defensa? Que tienen que ser consentidos y autorizados previamente por el asegurador. Si no lleva la propia compañía la defensa, nos puede autorizar
a contratar a nuestros propios abogados, siempre con autorización por escrito. ¿Cuál es la información que se considera información corporativa? ¿Y qué es el uso legítimo de datos personales? Bueno, pues todos sabemos lo que son considerados datos personales las personas físicas, no los de sociedades, porque estos están a disposición de todo aquel que vaya al registro mercantil. ¿Cuáles son las exclusiones habituales en cualquier póliza de ciberseguridad? Que son la violación de las leyes antimonopolio, los daños materiales o personales no quedan cubiertos, es decir, el ordenador del cliente, pues no. La responsabilidad contractual, todo aquel acuerdo que ha sido adoptado en forma de contrato y no se puede cumplir, eso no tiene cobertura. Las conductas deliberadas, obviamente el dolo nunca tiene cobertura, la propiedad intelectual, las reclamaciones en operaciones de valores, aquí no tiene cobertura. Reclamaciones anteriores, volvemos al concepto de la retroactividad. Ya sabemos que toda reclamación anterior a la fecha de efecto de la póliza no tiene cobertura. Si esa reclamación se produce durante la vigencia de la póliza, aunque sea por hechos ocurridos anteriormente, según la retroactividad firmada en póliza. La guerra y el terrorismo no es aplicable. Los descuentos, es decir, que haya un ataque que modifique los descuentos ofrecidos en las plataformas online de venta del cliente no quedan cubiertos, es decir, deducciones o modificaciones de los precios de venta. No tiene cobertura la contaminación, es póliza aparte. El fallo de energía o suministro de las telecomunicaciones no tiene cobertura. Sabéis que hay en pérdida de beneficios, sí que se puede dar cobertura en algunos casos, como por ejemplo en farmacias por la receta electrónica, un fallo de suministro de energía o de internet, que durante un tiempo no se pueda gestionar las recetas electrónicas, sí que tendrían cobertura, pero esto es una cobertura específica de pérdida de beneficios que tiene que estar contratada y en condicionado bien aclarado, no aquí. La falta de diligencia, todos tienen que actuar con la diligencia debida, todos los responsables. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que todas las compañías nos van a requerir a la hora de contratar una póliza de ciberseguridad que existan ya unas medidas preventivas para evitar los ataques informáticos. Sin estas medidas preventivas no se podría contratar la póliza. De ahí que en la solicitud nos van a pedir saber si las tenemos, las copias de seguridad, las revisiones y demás, y si no, pues no se puede contratar. De ahí que sea importante contratar, por ejemplo, el PAC Ciber, que nos da de inicio esas medidas preventivas contra los ataques. No quedan cubiertos los defectos que puedan tener nuestros propios procesos informáticos, es decir, si el programa que hemos instalado es defectuoso, eso no tiene cobertura. Los que son legales y pagamos por ellos, sí, pero los que son pirateados muchas veces, pues ocurre esto en las empresas, no tendría cobertura. No tiene cobertura la violación de prácticas de empleo, sabéis que esto entra dentro de otra tipología de póliza, ni por supuesto el mantenimiento tecnológico, que esto es responsabilidad de la empresa, al igual que lo tiene el mantener vigilancia o una alarma, etcétera, etcétera. Las coberturas habituales, pues sabéis que la póliza de ciber tiene 3 apartados. Uno es la propia responsabilidad, que la veremos después. Otra es la gestión del incidente y luego otra es el pago de las sanciones a la Agencia de Protección de Datos. En el primer apartado, que es la gestión del incidente, ¿qué hacer en la primera respuesta cuando ocurre un ataque informático? Todas las compañías, por lo menos con las que nosotros estamos trabajando, dan cobertura a esta gestión inicial, esta primera respuesta,
de una forma más o menos amplia. De forma general, bueno, pues la compañía va a abonar en esta primera respuesta todos los honorarios y los gastos que son razonables de asesoramiento legal, de asesoramiento tecnológico y de asesoramiento en las relaciones públicas de cómo tratar a nivel público esta noticia. Se da cobertura a la sociedad en los gastos razonables en asesoramiento, en los servicios legales que se necesitan, que es acusar recibo de que se ha utilizado de forma ilegítima los daños personales que figuraban en nuestra base de datos, coordinado siempre con el especialista tecnológico y el consultor de relaciones públicas. Nos van a asesorar sobre nuestra obligación de notificar tanto al organismo oficial, a la Agencia de Protección de Datos, como a cada uno de los interesados, y va a hacer también un seguimiento de todas las quejas que nuestros clientes van a plantearnos. Esto podéis haceros una idea de qué coste, qué trascendencia puede tener, sobre todo cuando son empresas con un volumen importante de clientes. Gestionar todo esto, aparte de la complicación que pueda conllevar, también es costoso. Y de todo esto, pues, se le da cobertura a través de la póliza. Dentro del primer apartado también se incluye lo que son los servicios de informática forense, que es investigar cuál ha sido el fallo, cómo ha ocurrido, qué hay que hacer para contenerlo y para resolver este ataque de denegación de servicios y eliminar, pues, el software malicioso, el virus que se ha infiltrado en nuestro sistema. Este informe forense también tiene una validez adicional, que es que nos sirve para presentarlo a la Agencia de Protección de Datos cuando inicie su investigación. Es obligado por parte de la empresa, pues, tener todas las medidas a su alcance para evitar cualquier intrusión en los datos personales de los clientes y en caso de que ocurra, poner todos los medios para que esto se resuelva cuanto antes. Informe forense que nos va a proporcionar la compañía va a servir también para llevarlo a la Agencia de Protección de Datos y, de alguna manera, si no evitar, al menos mitigar la multa correspondiente, por haber hecho todo lo posible en que el fallo se produzca y, una vez que se ha producido, en evitar consecuencias. Otro de los puntos de este primer apartado es la recuperación de datos siempre que sean posibles. La compañía va a ponernos a su disposición unos especialistas que van a intentar desencriptar o recuperar los datos. Si esto es completamente imposible, pues ya pasaremos a que algunas compañías manualmente van a soportar el coste de volver a grabar esos datos en algunas compañías y también la posibilidad de pagar la extorsión para que nos devuelvan los datos estos piratas. También en este primer apartado estaría incluido lo que es la restitución de imagen, que ya sabéis que puede ser, pues, un daño reputacional muy importante, el poner en conocimiento que se han vulnerado los datos, pues también podríamos dar cobertura a través de la póliza a los gastos que va a conllevar llevar una campaña para restituir nuestra imagen pública. En la parte de lo que es la materia de protección de datos, esta tercera pata que comentábamos que tenían las pólizas de ciber, está lo que es la propia inspección de lo que ha ocurrido, la defensa frente a la inspección que va a poner en marcha la Agencia de Protección de Datos y la sanción que se ha impuesto a la empresa, siempre hablamos hasta el límite de la suma contratada. Y en cuanto a la responsabilidad, que es el objeto de la póliza, porque toda la póliza de ciber es una póliza que se engloba dentro del ramo de responsabilidad civil, pues el objeto fundamental de la misma es cubrir la responsabilidad de la empresa por los daños que ocasiona esta vulneración de datos. Se va
se va a pagar tanto lo que son los gastos de defensa como la indemnización a la que sea condenada la empresa en juicio. Los gastos, dentro de este apartado están los gastos, por lo tanto, de defensa y de fianza. La extorsión cibernética ya la hemos comentado y luego la posibilidad de contratar también las pérdidas por la interrupción del negocio. Durante un tiempo no se puede trabajar hasta que se restituyan todos los datos y se puede contratar en póliza durante un tiempo y también con una franquicia de horas que veremos más adelante. Teníamos aquí un cuadro resumen de las coberturas principales tal y como las hemos mencionado y cómo las afrontan las distintas compañías. La verdad es que si veis el cuadro es bastante similar, son pocas las diferencias que en principio presentan las compañías, sin embargo, luego cuando nos vamos a los condicionados sí que las encontramos. De igual forma, las encontramos en lo que son las definiciones y en los límites de cobertura que incluyen unas y otras. Las definiciones son amplísimas. Llegamos que, por ejemplo, el condicionado de AIG llega a tener 60 y tantas definiciones. O sea, es una locura. Por lo tanto, hay que conocer bien el condicionado y conocer bien cómo trata cada una de las coberturas las distintas compañías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En este inicio de charla. ¿Dónde está? No, en principio no. Vale, esto ya lo conocíamos, pues son los tres pilares en los que se fundamenta la póliza de ciber. La primera, para mí, la más importante, es que es una póliza de responsabilidad civil, los gastos de defensa y el pago de la indemnización a la que se ha condenado la empresa, esa es la base fundamental de la póliza. Y después, de forma complementaria, están el resto de las coberturas, que es la gestión de incidentes inicial, que eso es un servicio más que una cobertura en sí de seguro, es un servicio de cómo ayudar a la empresa a solventar esta crisis que le ha venido encima por el ataque informático. La tercera pata sería la posibilidad de hacer el pago de la indemnización a la que se ha condenado a través por la sanción de la Agencia de Protección de Datos. Conocidos estos tres pilares, vamos a pasar a tratar uno de los condicionados. ¿Cuáles son las compañías con las que trabajamos habitualmente el tema de ciber? Pues bien, mis preferencias son en las pólizas, en las empresas de poco calado, de poca facturación y para ciertos sectores como pueden ser mediadores de seguros, pueden ser clínicas, pueden ser pequeños comercios. La póliza que más me gusta es la de Reale. Tiene una prima pequeña, el condicionado apareció, fue el primero que conocimos, el primero que apareció hace unos 6 años aproximadamente y el origen del mismo en ese momento era la protección de datos personales, no los ataques informáticos en sí, que es más general. Entonces, el condicionado de Reale, que se basó en dar cobertura a esta vulneración de datos personales, es plenamente válido para lo que ahora se conoce como seguro de ciber. Si lo leéis, veis que está muy orientado a la protección de estos datos personales, pero a la larga no deja de ser lo que se persigue también con una póliza de ciber. Es un condicionado muy sencillo, muy concreto y que básicamente da cobertura a todo lo que buscamos en una póliza de ciber. Después de esto, ya os digo, para empresas de poca facturación y para sectores muy concretos porque tienen excluidos otros, la póliza con la que estamos trabajando de forma más habitual es la de Zurich. La sacó no hace muchos meses. Ya sabéis que todas estas pólizas se han puesto en marcha hace 2 o 3 años, salvo la de Reale, que lleva más tiempo, y se ha ido adoptando. De hecho, ha habido modificaciones en los condicionados muy rápidos y son todas las compañías las que se han ido sumando a ofrecer esta póliza. La póliza de Zurich es muy completa, la vamos a ver después, es muy completa. No es de las más caras, pero para jugar con más posibilidades es muy similar la póliza de Berkeley, muy similar. En algunos casos, y según los sectores, nos sale más económica en una que en otra, pero lo que es en cuestión de condicionados son muy similares.
La póliza de Hiscox tiene una franquicia que me parece alta. No es mala póliza, pero bueno, también es la que menos comisiones paga, todo hay que decirlo. Y la franquicia la verdad es que nos echa para atrás en muchos casos. Las pólizas grandes, las compañías grandes, vamos a igualmente a las pólizas de IG y de Chubb, que son muy similares. Entre ellas son una copia, porque han hecho cambio de cromos de personal y ahora mismo son muy similares ambas pólizas. Así que es bueno jugar con las dos a ver quién nos da la mejor opción. Pero ya hablamos de pólizas de importes muy altos en primas, por lo tanto siempre hablamos pues eso, de colegios profesionales, de asociaciones, de empresas con una facturación importante para que la prima pues no se dispare. No sé si tenéis alguna pregunta sobre compañías que queráis comentar ahora. No. Vale, tengo un par de chats, a ver quién me habla. Bueno, vale, pues entonces vamos a pasar a ver el condicionado de Zurich. He elegido este porque es uno de los que estamos utilizando y también para que, bueno, pues veáis un poquito cómo se define después las distintas figuras que aparecen en la póliza y cómo se interpreta las distintas coberturas. Esto es importante porque, como os he comentado antes, aunque todas en principio parecen dar lo mismo, después hay que conocer en detalle cómo trata cada una de las coberturas y cada una de las figuras los distintos condicionados. Entonces, nos vamos a la póliza de Zurich, es la póliza de Zurich, me he ido ya a la página 7, que la primera no decía nada, y aquí nos habla de tenemos un resumen de garantías, ¿vale? Vamos a hablar ya un caso de concreto. Estamos en una póliza, vamos a ver cuáles son, cómo trata condicionado esta póliza y vemos que nos hace primero un resumen de garantías y de límites, que ya es bastante aclarativo de lo que contiene la póliza. Tiene de igual forma los tres apartados que mencionamos continuamente, que es el primero de todos, la respuesta a los incidentes, que es las acciones inmediatas cuando ocurre el ataque, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que gestionar este incidente, la parte de recuperación de los datos electrónicos, si permite, y esto es opcional, contratar cobertura de reemplazo de hardware y la segunda parte sería ya la de responsabilidad frente a terceros, frente a una reclamación de terceros por una vulneración de sus datos personales, la responsabilidad frente a los organismos reguladores, la Agencia de Protección de Datos. Es posible contratar la responsabilidad de la empresa por sus publicaciones en Internet, algunas las dan y otras no, y ahí sí que hay bastante diferencia en el tratamiento. Y incluimos también las sanciones por el uso de las tarjetas de pago. Lo vamos a ver después con más detalle. Se puede contratar también la cobertura de pérdida o interrupción del negocio y la ciberextorsión, así como el fraude. La cobertura de fraude cibernético que Zurich sí la permite contratar es bastante costoso. Así que hay que ver en qué medida es necesario que el cliente contrate esta cobertura. Algunas de las coberturas que veis aquí son de obligada contratación y otras son opcionales. Bueno, empezamos con las definiciones y de todas las definiciones, después vais a tener este PDF para que lo podáis revisar con más detalle. Vamos a ir así las que me han parecido más curiosas para comentarlas, que es la que se considera que es, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, que es cualquier ataque que recibamos con intención de interrumpir el acceso a nuestro sistema informático o a la web. Ciberextorsión es que nos piden una cantidad de dinero a cambio de no lanzar ese ataque o de liberarlo. Ciberterrorismo son amenazas contra el sistema informático pero ya de una forma generalizada,
a través de un organismo o a través de una organización. Código malicioso, bueno, pues ya sabéis, un programa informático que se diseña para infiltrarse de forma encubierta y dañar un sistema informático. Extracostes son todos aquellos gastos razonables que con el consentimiento del asegurador se van a poder indemnizar. Gestor de incidentes. El gestor de incidentes he marcado lo de empresa especialista porque son empresas especializadas en los distintos puntos legales, tecnológico o de relaciones públicas que nos va a prestar ese servicio. Y hay que identificar quién es la persona clave de nuestra empresa, que es el que va a tener el soporte de estos consejos, estos especialistas externos. Incidente, la privación, un incidente de privacidad. Hay que diferenciar lo que es un incidente solo de seguridad o también de la privacidad, es decir, de seguridad informática o de la privacidad, es decir, del uso de la vulneración de los datos personales que contiene nuestra base de datos. ¿Este condicionado no está en la plataforma, Pilar? ¿Perdona? Que este condicionado no está en la plataforma. El de Zurich no está. Bueno, pues como os lo voy a pasar ahora, Vale. luego lo revisáis y, bueno, me he permitido marcar algunos puntos relevantes. En pérdida de beneficio es un punto importante a tratar porque hay que considerar que es lo que se ha dejado de ganar durante la interrupción del servicio. Hace después mención a que aquí no entra el ingreso adicional que hubiera tenido el cliente si hubiera podido llevar a cabo una acción. Es decir, si tenía previsto una campaña y justo la iba a sacar ahora y por el ataque informático no puede llevarse a cabo, eso no es recuperable. Solamente entra en esta cobertura lo que son los casos reales de paralización de actividad. Hola, ¿ya? Por lo tanto, eso, solamente se integran en este punto los gastos operativos normales, lo que es los gastos que incurre la empresa de forma normal, hubiera incurrido esa empresa, incurre en esa empresa durante el periodo que está sufriendo el ataque hasta que vuelva a recuperar la normalidad. Hay un periodo de espera, que es lo que llamamos franquicia, que lo veremos después qué número de horas es, y superado el cual, pues todos esos costes se incluirían pérdida de beneficio. Pilar, perdona. Sí. ¿Los gastos operativos usuales que comentas serían equiparables a los gastos fijos de una PB de una póliza de daños? Exacto, sí. Son los normales, los que sabe la empresa que tiene, pues los gastos de personal, los gastos que no puede realizar su actividad durante el periodo en el que está sufriendo el ataque. Como no puede realizar su actividad, los costes fijos que tiene, los normales operativos, son los que se le da cobertura. No lo que deja de ganar por no poder realizar la actividad. ¿Vale? Vale. Ok. En este condicionado, al menos. Hay que revisar todos. Bueno, una reclamación se inicia siempre con un escrito y tiene que iniciarse, como ya sabéis, un procedimiento judicial administrativo para que empiece a funcionar la póliza. No vale un correo diciendo que he sufrido una vulneración de mis datos. A ver, en coberturas principales, lo que es la respuesta de incidentes. Vale, siempre que sean consecuencia directa del incidente, pues es cuando empiezan a tener efecto. Los gastos de contingencia incluye todos los honorarios y los gastos razonables de los profesionales para identificar cuál es el origen
del incidente, contenerlo, comprobar si es necesaria la notificación al órgano regulador, utilizar los servicios del consultor de relaciones públicas para comunicar la crisis en caso de que se vea por parte de la compañía, tiene que autorizarlo, se vea necesaria la comunicación. En gestión de incidentes incluimos también lo que es el tema de los expertos informáticos para contener y resolver el incidente. La notificación a la Agencia de Protección de Datos y notificar a los órganos reguladores. Estos, aunque la decisión última siempre lo va a tomar la empresa, lo tiene que hacer consensuado con la aseguradora, ¿vale? Esto es lo de no declararse culpable antes, sino con la aseguradora se determina cuál es el alcance que tiene el incidente informático y si va a ser necesario hacer una comunicación a los perjudicados y a la Agencia de Protección de Datos. Incluye también, en el caso de Zurich, que es el que estamos viendo, bueno, pues suscribir nuevas tarjetas de crédito de cuando han sido hackeadas, la campaña de relaciones públicas para mitigar el daño reputacional, crear un centro de atención al cliente para resolver todas las quejas y las reclamaciones, las preguntas que vamos a tener de los clientes, obtener servicios de control de identidad y monitorización del crédito. Esto tiene que ver con las cuentas bancarias. Ya sabéis que como ahora todo lo guardamos en Internet, en nuestro ordenador, pues si se accede de forma fraudulenta a nuestras cuentas bancarias, pues es una de las partes que podemos tener cubiertas en póliza, que es la monitorización de si se ha utilizado de forma incorrecta el acceso a las cuentas bancarias nuestras y, por supuesto, de los clientes, los datos que tenemos de ellos. Incluye lo que es el borrado de la huella digital de todos los rastros que ha ido dejando el hacker y analizar, bueno, el coste reputacional del incidente. En la partida de lo que son la recuperación de los datos electrónicos, es gestionado siempre por un panel de especialistas de la compañía. Esto no es voluntario. La compañía es la que pone a disposición de la empresa su panel de especialistas. Cada una de las compañías trabajan con un panel de especialistas que en el condicionado al fondo lo podéis ver quiénes son esos paneles de especialistas para que el cliente sepa quién es el que está detrás para darle ese servicio cuando lo va a necesitar. La verdad es que como no hay tantas en España, suelen repetirse. Y una de las que se trabaja de forma habitual es Lazarus, que la conocemos bien. De hecho, Zurich trabaja con Lazarus. Bueno, entonces tenemos que van a intentar recuperar todos los datos electrónicos que han quedado atacados y van a reconfigurar todo aquel software que sea con licencia, es decir, que sea legal. Si es legal, volverlo a instalar lo cubre la compañía, lo cubre la póliza. En el caso de Zurich, como os comentaba, se permite contratar la cobertura de reemplazar el hardware que ha quedado dañado. Hasta aquí lo que es la gestión de incidentes. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la responsabilidad? Como veis, como ya tenemos previamente, ya sabemos cuál es el contenido de este apartado, lo podemos entender fácilmente qué es lo que nos está exponiendo Zurich. Sí que es bueno que veáis cuando tengáis un cliente cómo lo trata la compañía en su condicionado, pero como veis, lo que es el esquema es muy similar. En el caso de Zurich, que es lo que estamos viendo ahora, tiene como novedad la recuperación del hardware que se puede contratar y también lo que son las tarjetas de crédito que las recupera a favor del cliente
y la monitorización del crédito o el seguimiento del uso de las cuentas bancarias, que en algunas compañías esto no se da. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿En el chat tampoco? Vale, pues seguimos. Vale. Si nos vamos al apartado de la responsabilidad civil, vale, pues ya sabéis que es la cantidad económica que está obligado a pagar por motivo de una reclamación. No solamente, y esto es importante, no solamente porque sea condenado por un juez, sino porque se llegue a un acuerdo con el perjudicado. ¿Esto a qué tiene relación? Como hemos visto antes, la compañía, a través de su panel de expertos, nos va a asesorar sobre si es conveniente o no hacer pública el incidente. Puede que considere que la reclamación de un particular se pueda negociar y que el ataque no vaya más allá. Es decir, que no se haga público. Si con atender la reclamación de un cliente considera que está salvado el incidente en ese sentido, no en la recuperación de los datos, sino en ese sentido de reclamaciones, se puede llegar a un acuerdo y esa cantidad en la que se acuerda lo va a pagar la compañía. Creo que es importante que reflexionemos la trascendencia de este punto, salvando que hablamos siempre que una reclamación tiene que ser por escrito y llegar a juicio para que entre en funcionamiento una póliza de responsabilidad civil. Aquí no lo estamos saltando. Tiene que haber una reclamación, pero la compañía puede negociar con la persona reclamante y llegar a un acuerdo de indemnización. ¿Vale? Bueno, incluye también, lógicamente, los gastos de defensa en caso de que se requiera. Frente a organismos reguladores, la Agencia de Protección de Datos, pues igualmente todos los gastos de investigación de qué es lo que ha ocurrido, el informe pericial que hay que transmitir, el informe forense que se llama así, transmitir a la agencia de qué ha ocurrido y qué se ha hecho para evitarlo y para solventar la incidencia, así como las sanciones administrativas en materia de protección de datos, hasta el límite contratado en póliza. La suma asegurada, ya sabéis, es el cómputo de lo que va a pagar la compañía por la totalidad de las coberturas. Las coberturas opcionales de contratación suelen tener, todas tienen un sublímite de cobertura y la totalidad de esos sublímites nos llevan a lo máximo que paga la compañía en la suma asegurada contratada. En sanciones administrativas ocurre también. En la póliza que os comentaba de Reale, una de las cosas que menos me gusta es que lo máximo que se asegura en sanciones administrativas son 40.000 euros. Tal y como está la ley actualmente, esto puede ser poco, porque empieza en 40.000 euros. Pero, bueno, entendiendo que el negocio del cliente no va a dar mucho más allá, que va a ser unas reclamaciones controladas y que la agencia tiene en cuenta esas cosas, hasta dónde llega la vulneración de los datos y cuántas personas están implicadas. Entonces, a lo mejor es suficiente con 40.000 euros. Si no, pues si el cliente a esto le parece poco, pues la de Reale no nos vale, nos vamos a otra compañía. Y las sanciones administrativas que se pueden contratar en una póliza como Zurich suelen ser, hasta donde yo conozco, a 300.000 euros de forma habitual. Pueden ser menos, 150.000, bueno, eso es a juicio también del cliente y nuestro asesoramiento. A ver, en responsabilidad por publicidad en Internet, no todas las compañías lo dan. Sí lo dan AIG y Chat, pero no todos los condicionados lo incluyen. A ver, igualmente la compañía resarcirá la cantidad económica a la que esté obligado, o bien por sentencia o bien por un acuerdo de arbitrado, mediado,
y sus gastos de defensa. Es importante detallar que la reclamación por publicidad en Internet tiene que haberse dado después de la fecha de inicio de la póliza. Es decir, que la póliza ya está en vigor cuando se produce el hecho que da lugar a una reclamación. Es decir, que la publicidad que aparece en Internet del cliente, si da lugar a una reclamación durante la vigencia de la póliza, no tendría cobertura. Esa publicidad tiene que haberse iniciado ya en periodo de vigencia de la póliza, ¿vale? Esto es importante también. Bueno, las reclamaciones pueden ser por injuria, calumnia, difamación, libelo, agravio, denigración, noticias falsas que a veces aparecen que las ha publicado una empresa o un CEO y es mentira, él no lo ha publicado, pero bueno, se ha utilizado su nombre o el nombre de la empresa. La reclamación puede venir por plagio, intromisión ilegítima en la imagen, publicidad falsa, engañosa, la violación del derecho a la intimidad de la persona, a la familia, o el incumplimiento del derecho de la propiedad intelectual. ¿Vale? Esto es una de las, como habéis visto muchos ejemplos de reclamaciones cibernéticas, y si no yo os pasaré más, y esto es una de las cosas que se suele dar, que es la vulneración de la imagen pública de una persona que reclama, que muchas veces no provienen de la empresa, sino que se ha falseado o se ha utilizado incorrectamente su identidad. Os voy a decir ahora para que no se me olvide, en el tema de ayuntamientos, la única compañía que da cobertura de ciber en ayuntamientos de momento es AIG y también Dual, pero Dual es bastante caro, ¿vale? Que no lo había mencionado. Bueno, pues seguimos. Las sanciones, estamos en medios electrónicos, en lo que es publicidad por Internet, y se incluye también lo que son los pagos a través de las pasarelas de pagos. Puede ocurrir un incidente, de hecho ya ha ocurrido, tenemos algún ejemplo, que se ha utilizado las pasarelas de pagos de una web de una empresa de modo fraudulento. Esto quedaría también cubierto, ¿vale? Bueno, ya sabéis que las empresas tienen que cumplir un estándar de seguridad. De hecho, el banco cuando le instala la pasarela de pago le obliga a cumplir ese estándar de seguridad. Si se incumple ese estándar de seguridad, quedaría también de forma no por dolo ni por mala intención, pero también quedaría cubierto si se ha saltado lo que es el estándar de seguridad de forma no intencionada. Bueno, ¿quién ejerce la dirección jurídica? Los gastos de la defensa los asume la compañía, ¿vale? Así como la constitución de las fianzas, tanto civiles, medidas cautelares, penales, etcétera. Lo asume la compañía. Solamente si hay conflicto de intereses, el asegurado puede elegir su propio abogado, pero en el caso de Zurich y en las otras compañías con otros límites, en el caso de Zurich con un gasto máximo de defensa de 6.000 euros. O sea, que se le deja la libertad de que no utilice los abogados de la compañía, pero se le limita a un pago máximo de 6.000 euros. La cobertura de pérdida de interrupción de negocio, ya hemos hablado de qué consiste, solamente los gastos normales, habituales en funcionamiento de la empresa. Hasta que normalmente se pone una franquicia de 12 horas, es la habitual, aunque alguna compañía tiene más y alguna compañía tiene menos. Lo normal son 12 horas a partir de los cuales ya todos los gastos que se genere hasta que se recupere el servicio entraría en la cobertura de pérdida de beneficio o extracostes. Hay un periodo de espera
de 10 horas en el caso de Zurich y un máximo de periodo de restablecimiento de 120 días. Es decir, Zurich nos da como máximo, como la franquicia es de 10 horas solo, no de 12, y el periodo máximo que da esta cobertura es de 120 días. Bueno, incluye también la pérdida de beneficios derivada de proveedores, que serían, bueno, siempre que la interrupción del servicio sea consecuencia de una denegación de servicio, que nos impida acceder al sistema informático de nuestro proveedor. Igual, tiene un periodo de carencia de 10 horas y un periodo máximo de 120 horas. Ciberextorsión, ya sabemos lo que es. Siempre se va a intentar hacer la recuperación de datos. En caso de que no sea posible, la compañía, y esto ya sabéis que yo siempre pienso que es una cosa rara porque el pago de extorsiones en España está prohibido, pero se puede llegar igual a un acuerdo para hacer el pago y que nos restituyan el servicio. Zurich tiene la cobertura de fraude cibernético, que aunque es una cobertura cara, la podemos contratar, que supone una pérdida financiera por robo de dinero o directamente del cliente o de dinero del que es responsable el cliente. Es decir, que se utiliza la información que se ha obtenido en los sistemas informáticos de la empresa para acceder a cuentas bancarias o a tarjetas de crédito y usurpar dinero de forma fraudulenta. También por las compras ilegales y todo este tipo de cosas. Esto lo vemos sobre todo en las tarjetas de crédito, que se utiliza la tarjeta de crédito para hacer cargos que no corresponden, son ilegales. Todo esto podría también quedar cubierto. El robo de la identidad también podría quedar cubierto, de forma que utilizando de forma fraudulenta la identidad de nuestro cliente se lleguen a acuerdos con proveedores o clientes, pero que no ha sido la empresa la que lo ha hecho, sino que se ha robado su identidad para llegar a un acuerdo con un tercero. Esto es lo que es robo de identidad. Fraude por ingeniería social. Cuando es al contrario, es el asegurado, nuestro asegurado, quien transfiere dinero a un tercero porque le han llevado a pensar qué es lo que tenía que hacer, pero realmente no, la operación es falsa, no es cierta. Hay un impostor que, bueno, le engaña y para que haga una transferencia de dinero y no es un engaño, no es cierto. Las exclusiones generales, pues marco aquí que es obligatorio, ya sabéis, bueno, aparte de que nunca tiene cobertura el dolo, el mantenimiento tecnológico, es decir, que el cliente está obligado a tener unas medidas preventivas para no sufrir ataques informáticos y además ha de mantenerlas activas y en vigor, hacer una revisión continua de ellas. Es importante que, creo que lo tengo por aquí, que Zurich, por ejemplo, obliga a que se hagan copias de seguridad de forma periódica. Creo que, si no recuerdo mal, Zurich obliga a que sea cada 30 días, que se hagan copias de seguridad. Es decir, si el cliente no mantiene medidas preventivas contra los ataques en sus sistemas informáticos y no hace las copias de seguridad a la que le obliga a la compañía, tenemos un problema para la cobertura de la póliza. Dentro de las recomendaciones que se exigen es lo de los cambios de contraseña, que sean alfanuméricas y todo esto, y es una de las obligaciones a las que tiene que seguir nuestra empresa cliente. Si se detecta que ha dejado la puerta abierta, pues como en un robo en una casa. Si deja la puerta abierta, pues no tienes cobertura por robo. Pues aquí lo mismo. No tiene cobertura de daños personales y corporales, asegurado contra asegurado, respecto a todo el incumplimiento contractual, es decir, todo lo que esté recogido en un contrato no es objeto de cobertura. La propiedad intelectual, que es la apropiación indebida de marcas, patentes y demás, no tiene cobertura en la póliza de Zurich. Y aquí marcaba también
que no tiene cobertura la publicidad engañosa en precios, calidad, etcétera. Es decir, si se utiliza de forma incorrecta nuestra publicidad y se da, por ejemplo, un precio diferente al que nosotros realmente vendemos, nos van a cubrir por el precio real, no por el supuesto precio que aparece en la publicidad. La responsabilidad civil profesional es objeto de póliza aparte y no he marcado nada más así. Bueno, dentro de las exclusiones sí tiene cobertura las sanciones por la vulneración de las medidas de prevención para el uso de las tarjetas de pago, que es lo que hablábamos del protocolo que tienen que seguir las pasarelas de pago. Si hay una sanción por una vulneración de esto, sí se tiene cobertura. Y creo que no he marcado nada más. Aquí, bueno, pues eso, que es obligado, el asegurado tomará las medidas necesarias para mantener los datos, la información corporativa protegida. Pilar, según he estado viendo las exclusiones de las multas y sanciones, no sé, hay algo que choca, ¿no? Si deberían de estar, si están cubiertas las sanciones, por ejemplo, contra la Agencia de Protección de Datos por incumplimiento, si tenemos una vulneración, ¿no? Ahí en el medio de la pantalla me dice la Q, multas, sanciones y penalizaciones. Fiscales. Como consecuencia de violación de cualquier legislación normativa o preceptos fiscales. Fiscales. No están cubiertas las sanciones fiscales. Ah, vale, vale. Lo que se cubre en este caso es solamente la sanción de la Agencia de Protección de Datos, ninguna otra. Listo. ¿Vale? Y en este caso, Zurich también, las sanciones por lo del negocio de las pasarelas de pago, tiene un nombre y ahora no me sale. Vale, más preguntas. ¿Quieres ver algún punto de los que he ido deprisa, algún punto con más detalle? Sí, Pilar, una preguntita. En la página 16 me ha parecido, porque estaba procesándolo cuando ha saltado a la 17, ahí hablaba... 17. No, la página 16. 16. Sí, porque está hablando de que si alguien si suplanta, lo que el típico fraude del CEO, que suplantan la identidad del CEO, le mandan un correo a alguien de administración para que haga una transferencia, entiendo que eso no está cubierto. Sí, eso es lo que hablábamos aquí en este otro punto, mira. Eso es lo que quiero ver, porque normalmente está siempre excluido de estas pólizas. Sí, a ver, en Zurich se puede contratar, pero es cobertura adicional, ¿eh? Y en fraude. Pero es una cobertura cara, pero sí se puede contratar. Dentro de lo que es fraude se puede contratar. Deja un momentillo la pantalla, anda, que eso es lo que fraude. Sí, perdona. De forma general está excluido. En cobertura complementaria se puede contratar, que es lo que está llamando la transferencia de dinero de buena fe por parte del asegurado. Cliente un proveedor, vale, sí. Vale, es que normalmente esta cobertura, para que tenga la amplitud, lo digo también para conocimiento del libro, para que tenga esta amplitud, solo se puede contratar a través de una póliza de crime, una póliza de crimen. No Sí. se puede contratar ni por una póliza de DMAU, ni se puede contratar por una póliza de ciber. Sí. Porque además no solo es el fraude del CEO, sino el de proveedor externo. Sí. Es decir, el último siniestro que conozco es de una empresa, además, una empresa de aquí de Málaga, en la que recibe una comunicación por parte de un proveedor de ellos, de Sudamérica, donde le dice que a partir de ahora le mande las transferencias a tal número de cuenta. Empieza saludándole, preguntándole pues cómo está la madre, cómo está la niña, que sabía que estaban malas, la información del banco, o sea, todo. Cuando hacen la transferencia, son 200.000 pavos que han perdido, pues se la han pagado, no sé si a un turco, un argelino, pero vamos, español hablaba muy bien. Sí. Entonces, tenían además, porque bueno, todavía no son clientes míos y después de esto no sé ni siquiera serán, los pobres tenían una póliza de
de ciber contratada y esa cobertura no está. El fraude del CEO normalmente está excluido ni siquiera de contratación opcional, ¿no? Sí, Una discusión también que tuvimos con Gisco en su momento. eso Entonces, la verdad es que me sorprende mucho. Eso es lo a que me refiero, que después hay que ver el condicionado de cada compañía, porque hablamos de lo que son las coberturas generales que aparecen con ciertos matices repetidos en todos los condicionados, pero después hay que ver hasta dónde llevan cada una de las coberturas complementarias, que son las que suele haber más diferencias. Y en la póliza de Zurich sí se puede contrastar de forma complementaria el fraude en sus distintos apartados, tanto lo que es el pago incorrecto por una identidad falsa del cliente, del asegurado, como del propio asegurado, una transferencia que haga por una identidad falsa, una suplantación de identidad. Por eso es importante conocer cuál es el negocio de nuestro cliente y por dónde le pueden venir los siniestros, como en todo lo demás que hacemos. Porque no es lo mismo una empresa que no utiliza las web para nada ni tiene pago electrónico y otra que sí lo tiene. No tiene nada que ver el riesgo de una y de otra. Entonces, según sea nuestra empresa, vamos a valorar cuáles son los riesgos por donde viene la posibilidad de siniestro y asesorarle en qué coberturas tiene que contratar. Ya digo que en concreto esto del fraude que le hemos valorado en algún caso, vemos que es una cobertura caro. Pero a lo mejor el cliente le interesa contratarlo, porque como tú dices, si le van a engañar para hacer una transferencia de 200.000 euros, pagar 200 euros más por la póliza a lo mejor no le parece mucho. Bueno, además, yo en una presentación que hago no hace mucho, en Plaza Mayor, que es uno de los centros comerciales más grandes y más conocidos de Málaga y de la Costa del Sol, a la empresa constructora le han soplado 100.000 euros. Sí, sí. Por lo mismo. Yo creo que con la misma estrategia. Han pillado a los señores, pero no el dinero. Estamos muy habituados a que en las pólizas de ciber hablamos siempre de lo que es la encriptación de datos, que realmente es lo que más se está viendo. Ataques informáticos que nos meten los bichitos estos para encriptar nuestros datos, no podemos trabajar, todos los datos de nuestros clientes han quedado encriptados con la problemática que tiene, por ejemplo, en asesorías. Conocemos casos de asesorías en las que antes de la presentación de impuestos les han encriptado los datos, nos han podido presentar las declaraciones en Hacienda, imaginaros qué caos. Para esa tipología de cliente es perfectamente válida la póliza de ciber, pero hay muchos más incidentes que están a la orden del día también, como es la usurpación de identidad, tanto para lo que es calumniar a otra persona, que en este país parece que eso gusta bastante, por desgracia, como la que es utilizar de forma fraudulenta un nombre a una empresa para transmitir una noticia falsa, para perjudicar a la competencia, para lo que sea. Todo ese tipo de incidentes también son contemplados en una póliza de ciber, aparte del uso fraudulento de las tarjetas o de hacer pagos por identidades falsas. O sea, que la tipología de siniestros que se da en las pólizas de ciber es bastante más amplio de lo que en un principio pudiéramos ver. Y es cosa nuestra el conocer todos los siniestros posibles, estudiar bien cuál es nuestro cliente para decirle, te puede pasar esto, te puede pasar esto, te puede pasar esto. ¿Más preguntas? Gracias, Pilar. ¿O a ti? A ver, que estáis guapísimos todos, pero nadie habla. Veo que el encierro se está sentando fenomenal, que estáis todos estupendos. Yo creo que un mes más nos va a venir estupendamente. Pero ahora quisiera un poco más de participación porque muchos de vosotros ya habéis contratado pólizas y os habéis encontrado con clientes más reacios a contratarla. Entonces, podemos poner en común, pues ese tipo de cuestiones que nos transmiten los clientes, a ver si entre todos los podemos también comentar y ver cómo lo solventamos, cómo les transmitimos la conveniencia de contratar una póliza ciber. Obviamente es una póliza a mayores. Ya sabéis, en España hay muy mala costumbre de contratar solamente lo justo y necesario, cuando no vemos que detrás de cualquier
de toda responsabilidad que tiene la empresa. Hay muchos campos que quedan abiertos y que a través de pólizas de seguro se pueden quedar resueltos. Es una filosofía que tenemos que transmitir a las empresas y ya sé que ahora vamos a entrar en un periodo de contención de gastos por el tema de la crisis en la que vamos a entrar, yo creo, pero las épocas de crisis son muy buenas para poner trabas a los posibles gastos que podemos tener por reclamaciones. Con una póliza no muy cara salvamos muchos frentes que se nos pueden abrir, tanto con la administración, me da igual Hacienda, que Agencia de Protección de Datos, reclamaciones de clientes, de proveedores, de empleados, etcétera. Tanto la póliza de DEANO como la de Ciber están orientados a eso, a minimizar el riesgo de desembolsos importantes por reclamaciones. Además, las crisis hay que aprovecharlas, que el miedo es muy malo y es bueno aprovecharlo a nuestro favor. Preguntas. Tengo un cliente que presta, es una empresa, tengo un cliente, tengo un prospecto, vamos a llamarlo mejor, que yo trabajo con muchas empresas tecnológicas, entonces la pregunta es si su plataforma deja de estar operativa y deja de prestar servicio, de una plataforma online, las reclamaciones que le puedan venir realmente le podrán venir normalmente por la falta de la prestación del servicio, por el prejuicio que puedan tener los terceros, va a venir en teoría por la póliza de ciber. Nunca estaría cubierto por una póliza de riesgo profesional, entiendo. Sí, es a la inversa. La paralización del servicio que nosotros prestamos a clientes, que la empresa presta sus servicios por la paralización de ese servicio, es una reclamación que queda cubierta por ciber. Y al contrario, un proveedor nuestro no pueda darnos servicio a nosotros. También queda cubierto por la póliza de ciber. O sea, la indemnización viene en los dos sentidos. Hay muchas empresas que necesitan a un proveedor para dar su servicio. Por ejemplo, una plataforma de venta online que necesita un proveedor. Si ese suministro de servicio queda cortado por un ataque cibernético, la póliza de ciber también va a indemnizar. En los dos sentidos. La empresa no presta servicios a sus clientes y el proveedor no le presta servicio a nuestra empresa. Perfecto, gracias. Siempre que haya un ataque informático, que sea contrastado. Bueno, no solo que haya un ataque informático, sino que además haya un perjuicio real. Claro, un perjuicio real y objetivable, ¿no? No cuantificable. Y hay que superar el periodo de franquicia, claro, que si hay una denegación de servicio de 2 horas, pues eso no va a ningún sitio, eso no es indemnizable. Vale, perfecto. ¿Más preguntas? No me digas que no es una póliza bonita. Hay que estudiársela bien, que da mucho juego. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, ya sabéis que es uno de nuestros platos fuertes el conocer bien esta póliza para marcar diferencia con el resto de nuestros compañeros del sector. No todos la conocen, además, me permito decir que es increíble lo poco que la conocen. En profundidad la de DEANO ya hay más, pero todavía no muchos. Hay más, pero no todos los profesionales del sector conocen la póliza de DEANO. La póliza de ciber es increíble lo poco que lo conocen nuestros compañeros del sector, incluso las compañías. Os voy a decir como curiosidad que hay algunas compañías que le están poniendo en marcha y como saben que andamos nosotros siempre con esta póliza, me preguntan sobre el resto de las compañías que hacen y demás. Es decir, hay un gran desconocimiento todavía de esta póliza, lo cual nos da una ventaja competitiva sobre el resto de los profesionales del sector, sobre la competencia nuestra y nos da una baza a favor con nuestros clientes que le demostramos que nos preocupamos por su negocio más allá del seguro de daños de la pyme que conocen perfectamente y se la ofrecen cada semana 2 veces. Eso es lo que nos va a distinguir. Esto y algunas cosas más que iremos viendo en otras sesiones, pero lo que nos va a distinguir de la competencia es eso, conocer bien un producto
que ha empezado ahora a tener mucha trascendencia, que el cliente lo necesita y lo conoce solo de oídas y ningún profesional se lo va a saber explicar tan bien como nosotros. Así que os animo a meteros en profundidad con ello y a tenerlo en vuestra boca cada vez que habléis con un cliente, porque os va a marcar una diferencia importante de haceros profesionales reales de seguros. Dime, Juan. Una preguntilla. Esto de levantar la mano, me parece que en Hangout no hay forma, hay otras plataformas en las que sí, entonces tengo que levantar la mano. Porque eso sí me ha pasado, no ahora, sino hace tiempo, un cliente tiene un incendio, además, curiosamente, en sus instalaciones y deja de prestar servicios, y es igual, daba servicios de housing, de hosting y servicios por internet. Básicamente porque él era el proveedor del servicio como tal, donde le vinieron bastantes reclamaciones. Eso es una póliza ciber, porque es una póliza de daño, está excluido. En la póliza de ciber tampoco tiene cobertura porque no hay una intrusión, no hay un ataque informático. Es un incendio el que ha provocado esa falta de servicio que da a sus clientes. La póliza de ciber no le va a dar. No, yo a eso lo enfocaría por otro tipo de responsabilidad. No sé si a través de la profesional de empresas tecnológicas, por ejemplo, la póliza que tiene Gisco, pero por falta de servicio, no lo sé yo si tendría cobertura. Lo vamos a ver. Lo miramos a ver si alguna compañía le daría cobertura, porque obviamente la de daños no es, la de responsabilidad civil general tampoco, la de ciber tampoco, la de Diano tampoco, no tiene lugar. Como no sea dentro de algún condicionado de una empresa de responsabilidad civil profesional tecnológica, falta de servicio por un incidente de este tipo, la verdad es que es una buena pregunta. Miramos a ver luego tú y yo a ver dónde si habría encaje. Vale, perfecto. ¿La póliza de ciber? No. Yo entiendo que no, porque eso es igual que una empresa distribuidora, por ejemplo, que tenga un incendio en la nave y no pueda distribuir sus productos a los restaurantes o a las tiendas. Al final eso no tiene cobertura para las tiendas. ¿Sabes? Entonces, en este caso es lo mismo. Ya, lo que me pregunto es, vamos, que esto no tiene que ver con ciber, lo que me pregunto es si como una empresa su actividad es dar un servicio tecnológico y no lo puede prestar por un incidente, si de alguna forma sus clientes tendrían algún tipo de indemnización por ello. Pero no lo sé, yo lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver. La diferencia radica principalmente en que si yo soy el distribuidor de Coca-Cola en Málaga, por lo que sea, dejo de prestar servicio, realmente lo que a ti te va a afectar, es menos objetivable, es decir, es más complicado porque hay muchos más proveedores de bebidas, muchos más proveedores de licores, yo no te condiciono a que compres con otros, con lo cual tú puedes seguir operando. Es cierto que para ti es un incordio, pero tú puedes seguir operando. Puedes comprarle la carne a otro y tal. Pero si tú tienes alojado tu correo electrónico, tu plataforma online, tu servicio de comercio electrónico, eso no se cambia, ya te digo yo, eso no lo cambias tú en una semana, y menos si lo tengo en mis instalaciones y han echado a arder. Sí, yo me voy más a eso, que sea la empresa la que esté dando ese servicio de soporte informático que queda cortado por un incidente. No a que no pueda servir a sus proveedores, a sus clientes, pues eso pues no veo cobertura a ningún lado. Pero si ya ella es la tecnológica, la que está, ese servicio es el que él vende, no sé si eso, vamos a dar una vuelta. Yo lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver si cabría. Yo tengo que reconocer que hace ya muchos años que no la he visto, pero en pólizas de industria muy, muy, muy grandes, he visto dos cosas. Una, asegurar la pérdida en una póliza de daño, asegurar la pérdida del proveedor, y en otra, asegurar también indemnizaciones por falta de servicio. Es decir, por no poder distribuir cosas que, como pasa, como en ese caso, ¿no? Es decir, no son fabricables de manera rápida ni hay estocaje en el mercado, ¿no? Como estamos viviendo ahora, por desgracia, con el tema de los respiradores.
Yo más Entonces, bien, no lo sé, pero en el tema tecnológico ese es un temor que tienen muchísimas empresas. lo otro sería una póliza medida, ¿no? De pérdidas consecuenciales al cliente por una contingencia. Pero en ¿Y eso concreto, no debería de cubrirlo la póliza de daños que se ha hecho para esa empresa con su actividad? no, porque no va a lugar. La póliza de daños cubre daños. Daños materiales. Te cubre daños y pérdida de beneficios. Esa No, empresa se dedica a dar soporte informático y no lo puede dar. No, la póliza de beneficio del cliente por un siniestro amparado en póliza. Y esto estamos hablando al contrario, la pérdida de beneficio del cliente del asegurado. ¿No? Es una pérdida de beneficio diferente, ¿no? La pérdida de beneficio hay que entenderla bien, que con todo esto del coronavirus yo creo que la gente se ha hecho un caos. La pérdida de beneficio es, durante un tiempo, una empresa no puede trabajar por un siniestro amparado en póliza. Dícese, está dentro de una póliza de daños, los siniestros que pueden ocurrir que den lugar a la pérdida de beneficio es el robo, el incendio, el daños por agua, ese tipo de siniestros. Es el que, si paraliza la empresa, da lugar a indemnización por pérdida de beneficio. Pero, Perdona, Pilar. ¿Reclamaciones que hacen contra ella si no puede desarrollar su actividad? ¿Perdona? El daño que le está, o sea, la reclamación que están presentando los terceros porque esa empresa no puede desarrollar su actividad por ese incendio. Pero eso no tiene indemnización en la póliza de daños. No tendría cobertura por responsabilidad civil. No, por responsabilidad civil si le hace responsable allá donde la reclamación, pero yo lo veo. Otra cosa es que le suponga un perjuicio claro. ¿Un tercero? Pero lo veo complicado que eso sea defendible, ¿eh? Porque no es, la responsabilidad no es por el ejercicio de su actividad, es por la denegación de un servicio. En tecnológicas me cabría más duda. En las generales no veo que tenga. Responsabilidad contractual. Además, estamos hablando de que eso sería, por ejemplo, imaginaros, entiendo yo, que tú tienes un contrato con eres fábrica, tienes un contrato con un cliente para hacerle un suministro en unas fechas y no puedes cumplir esos plazos porque te ha ocurrido un siniestro, pero al cliente final no le importa 3. El caso es que no has cumplido un contrato. Eso es incumplimiento contractual y eso no tiene cobertura en un seguro. No sé yo. Bueno, me parece que es otro tema aparte. Si nos importa, nos centramos ahora en ciber, que el otro es muy interesante, pero es otro tipo de responsabilidad. Me parece que Beatriz quería preguntar algo. No, yo simplemente lo mismo que te estaban diciendo ellos, que no voy a reiterarlo, vamos, que si es una empresa multirriesgo, es una póliza multirriesgo con una actividad, como en este caso esta empresa que tiene servicio de almacenamiento de correos y de webs y de dominios, que es su actividad principal, y por una cobertura que se contempla en póliza, que sería el incendio, ocasiona una serie de perjuicios a sus clientes, entiendo que en algún aspecto la responsabilidad civil respondería. Otra cosa es que luego a ese nivel concreto de recuperación de cuentas para los clientes y tal, pues eso ya me pierdo, pero algo en algo afectaría a la responsabilidad civil, ¿no? Estamos equivocando lo que es un acuerdo contractual de lo que es una responsabilidad de actividad. No es lo mismo. Si tú no puedes cumplir un acuerdo al que has llegado con tu cliente, por ejemplo, en los plazos de entrega, estás haciendo un incumplimiento de un contrato firmado. Y eso es una responsabilidad diferente. Eso es así. Yo creo que es así. La RC siempre tiene que cubrir reclamaciones extracontractuales, por definición. Claro, por definición. Eso, lo que es contractual nunca queda cubierto. Además, lo hemos visto en las pólizas que hemos visto hoy. Porque es un acuerdo que tú no puedes cumplir y está en un acuerdo. Otra cosa es la responsabilidad de tu actividad. La RC me da igual que estén dentro de una póliza de daños o en ramo o en póliza aparte. La responsabilidad de la explotación es de la actividad del cliente. Y la actividad del cliente es el hacer manzana, el hacer frascos de perfume, construir una casa o la que tenga de actividad. Y ahí es cuando se comete
un perjuicio a un tercero, esa póliza de responsabilidad va a dar cobertura, pero el no cumplir un contrato es extracontractual. No, es contractual. Bueno, como no es de CIBE, si queréis, eso lo tratamos en otra, que da mucho juego, a mí la responsabilidad me encanta, así que lo podemos tratar en otra sesión. ¿Alguna pregunta de CIBE? Me preguntaba Rosa si se puede contratar la póliza de CIBE independiente del PAC CIBE. Ya sabéis que sí. Bueno, sí. A ver, la póliza de CIBE la dan las compañías, por eso la tratamos desde la correduría. Es una póliza de seguros y la contrata quien quiera contratarla. El PAC CIBE, que es un paquete de servicios, lo ofrece Recoletos y se trata de esas medidas preventivas que tiene que tener la empresa para poder contratar la póliza de ciber, ¿vale? O sea, para contratar una póliza de ciber, la empresa tiene que cumplir unos requisitos que vienen en la propia solicitud. Entre ellos está el tener unas medidas preventivas para evitar ataques. Si no las tiene, no puede contratar la póliza de ciber. El PAC CIBE le daría este primer paso, las medidas preventivas. Otra cosa, la mayor parte de las compañías podemos cotizar nosotros. Cuando no podemos cotizar nosotros, que es, por ejemplo, en AIG o en Ciber o una compañía de unas características, una empresa de unas características muy especiales, es a través de cuestionario, lo mandamos a la compañía y analizaremos lo que nos devuelve. Pero de forma general, para las empresas normales, lo podemos cotizar nosotros. Los datos que se requieren los tenéis en la plataforma, no son muchos. Eso sí, vamos a ir respondiendo estas preguntas de que tienen las medidas preventivas ya adoptadas. Eso lo va a firmar el cliente. Esperemos que sea verdad, porque como no sea verdad y hay un siniestro, falsedad de documento y no va a haber cobertura. Eso, como todas las pólizas, ya lo sabéis que eso es así. Pero bueno, la solicitud para riesgos especiales o compañías especiales que no se hace por web, y las normales como Reale, Zurich, Berkeley y las generalistas lo podemos hacer nosotros desde sus propias webs, ¿vale? Ok. Hola, Pilar. Sí. Ahora es un momento muy crítico y muchos clientes preguntan en ese sentido porque hay muchas empresas que tienen gente teletrabajando desde sus domicilios y las medidas de seguridad que tiene cada uno en su domicilio no son las mismas que se tienen en local en las empresas, ¿no? Sí, vale. Es un momento muy propicio para que haya brechas de seguridad de gente que está teletrabajando desde su domicilio y te quería preguntar qué tratamiento como norma general dan las compañías a esa gente. Esa es una de las preguntas que estas semanas anteriores, llevamos 3, pero es como si lleváramos toda la vida, hemos hecho a las compañías. Hay varias coberturas de las pólizas que requerían aclaraciones por parte de las compañías de cómo se iba a afrontar este tema de periodo de alarma que vivimos. En el tema de ciber preguntamos precisamente eso, cómo se da cobertura a cuando una empresa ha mandado a teletrabajar a sus empleados. En principio, la póliza mantiene toda la plenitud de vigencia. Si tiene las medidas preventivas que hemos indicado al principio a la contratación de la póliza, ya se contempla el teletrabajo, porque las pasarelas de trabajo online contra los servidores de la empresa ya deben de tener los cortafuegos que se requieren. Por lo tanto, tendría plena cobertura. Así nos lo han contestado todos. De todos modos, tengo respuesta de algunas, que os lo pasaré si queréis para no alargar mucho esto. Os lo pasaré donde, vamos, vienen a decir eso, que si tienen las medidas preventivas que han declarado a la contratación de la póliza, el hecho de que haya un incidente en un trabajador que esté en su casa, se va a mantener la plenitud de vigencia de la póliza. De forma general, sí, quedan cubiertos. ¿Vale? ¿Más preguntas? No. Bueno, eso me parece muy interesante, estudiarla, y contra más sepáis de ella, más os distinguiréis del resto de vuestra competencia que está menos preparada. Bueno, me alegro mucho de haber compartido con vosotros esta mañanita y os veo estupendos y maravillosos.